En el 2015 llené toda una galería de arte con códigos QR. Cuando entrabas tenías que caminar por todo ese piso. En ese momento mi pregunta era sobre la información y el acceso de la información y sobre el borramiento de los cuerpos ante la tecnología. Esa fue mi primer muestra. Ahora, 10 años después de que mi cadera fallara, la veo un poco diferente. Tuti Curani, la poeta que escribió el texto de la muestra, hizo una pregunta que hoy me sigue pareciendo vigente. Una intervención hecha sobre el piso inevitablemente hace pensar a uno sobre qué está parado. Y si el suelo es el sostén en el que nos movemos, ¿qué pasa cuando esa aparente solidez es invadida? En ese momento yo no tenía respuesta y no la tenía porque todavía no la necesitaba. Para mí la obra hablaba de códigos de acceso, de una capa de contenido casi invisible debajo de los pies. Y el texto cerraba con una fecha seguida de una pregunta. 2015. ¿Estamos parados sobre bases sólidas? Pero en el 2022 se pasó algo. Necrosis vascular, todo mi fémur colapsado y muerto se había dañado y había quedado totalmente inválido. Bueno, 10 años después, mientras trabajaba en Una Nación Invertida, me volví a encontrar con esa pregunta. Y la pregunta de Tuti dejó de ser sobre el piso de una galería. El titanio no es solo un material de reemplazo dentro de mi cuerpo. Es una nueva forma de mantener el equilibrio. Durante la rehabilitación, cada paso se volvió un cálculo. Bajar un cordón, medir una baldosa floja, decir dónde voy a apoyar primero el peso. Con las muletas entendés que la ciudad está diseñada por una sola manera de caminar. El piso de la galería era una superficie que yo había dispuesto. En la calle, en cambio, era la superficie la que disponía de mis movimientos. Cuestión es que años más tarde me invitaron a leer en el Cabildo un 25 de mayo, algo que se llamó Cabildo Abierto, y escribí un poema que le da título al libro, que se llama Una Nación Invertida, que dice así. Parado acá desde un balcón con vista a la Casa Rosada, quiero proponerles imaginar una nación invertida. Una nación fundada para quienes caminan con un paso lento y chueco, dejando huellas en el asfalto, en la tierra y en la arpillera, sin pensar en la épica ni en la historia. Para quienes encuentran excitación en el anonimato que brinda la noche y no en el brillo y las formas que toma el poder en la claridad del día. Una nación promiscua, orgullosa de que sus ciudadanos se pongan de rodillas, entregándose al placer. Que sea consciente de sí misma, que se expanda y se contraiga por su propia respiración. Bueno, eso fue un fragmento porque me quedé sin batería, pero bueno, acá estamos otra vez. Volviendo un poco a mi primera muestra y al libro, yo siempre tuve un problema que es que siempre hice muchas cosas situadas como fragmentadas, siento de alguna manera, como que tuve una práctica artística que nunca estuvo muy bien definida por una disciplina porque o dibujaba o pintaba o no sé, hacía esculturas o instalaciones o cosas que no entendía, que nunca entendí bien qué estaba haciendo. Por otro lado escribo, por otro lado juego de curador, como siempre mi práctica se desarrolló como en una hibridez y en un caos que a mí en un punto me generaba como cierta inseguridad o desconfianza porque sentía de una manera que no podía encontrar como una coherencia en todo lo que que hacía, ¿no? Y cada vez que llevaba adelante un proyecto, una obra o lo que sea, esa inseguridad reflotaba porque sentía que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo antes, muy disímil y muy ecléctico en en todas las producciones que tenía y como que veía a otros artistas quizás y que tenían como una coherencia estética, una mucho más visible a la distancia, que como que esa coherencia aparece con el tiempo, con el hacer, como que si no haces y no tomas distancia de esa producción que hiciste, jamás vas a poder encontrar esa coherencia. Hay que en un punto confiar en ese caos, confiar en ese desorden, confiar en como en esa intuición y en esa pulsión que delitan y son el motor que nos hacen hacer cosas. Y no preocuparnos tanto en el alrededor. Creo que el caos de alguna manera se termina organizando y termina
como generando esta coherencia que hablo. Em, Creo que a partir de la fragmentación también hay algo muy poderoso, que es, nada, en un punto como la libertad de hacer sin tener que, nada, pensar, como que hoy en día me parece que es algo muy importante y una libertad muy genuina, la de hacer por hacer. Con esto no estoy diciendo que mi primera muestra hable de mi cadera o de cómo caminar, sino que a veces uno sin darse cuenta va como repitiendo e insistiendo en algunas preguntas o en algunas inquietudes y que hay que confiar en esas preguntas y en ese caos, sobre todo entregarse al caos, eh, que es lo más lindo del proceso creativo, creo, ¿no? Poder entregarse al no saber qué estás haciendo.